Tenemos ahora a la doctora Giovanna Lorenzi, directora del Departamento Legal de KPMG, para hablar sobre acoso laboral y laboral sexual. Así que, Giovanna, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Buen día. Vamos a repasar lo que dice la Ley 18.561 de 2009. Se define el acoso sexual en el ámbito laboral como todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. ¿Cómo estamos en Uruguay al respecto? Bueno, se ha ido avanzando, ¿no? A tono con los nuevos tiempos, con las nuevas líneas de pensamiento y los nuevos terrenos ganados en materia de derechos, sobre todo en materia de género, ¿no? Porque este es un tema que habitualmente afecta bastante más a la mujer, está medido estadísticamente, es objetivo. Y realmente investigando sobre este tema que tiene vetas jurídicas, sociológicas, culturales, a mí me llamó mucho la atención una encuesta nacional de prevalencia de violencia de género que se hizo en el 2013 y que 13.000 mujeres dijeron ese año que habían padecido en el año inmediato siguiente, en ese año, en el curso de ese año, acoso sexual laboral. O sea que tenemos 13.000 presuntos acosadores en los ámbitos de trabajo, ¿no? Eso después no se iguala con lo que es las denuncias, ¿no? Ese es el gran porque problema. hay un umbral, me imagino, el umbral donde dice, esto lo soporto porque lo voy a soportar, y llega un momento que no lo soporto más, ¿no? Ese umbral es muy subjetivo. Bueno, exactamente, yendo un poco remitiéndonos a esta misma encuesta, en ese mismo año llegaron solamente 90 denuncias a la inspección general. ¿De 13.000? De 13.000 casos llegaron 90 denuncias. O sea que hay un factor que está impidiendo, o varios, multifactorial, ¿no?, que está impidiendo la llegada de denuncias. Muchas veces es un tema de pudor, muchas veces obviamente la necesidad del trabajo de la fuente, de preservar la fuente de trabajo, sobre todo cuando el presunto acosador es el propio empleador, ¿no? O alguien que lo representa en la línea jerárquica. Ojo, el acoso sexual no solamente, esta conducta indebida no solamente la comete el empleador o sus supervisores en la línea jerárquica, sino también que puede ser entre pares. Es lo que se llama acoso sexual ambiental, o sea que se genera entre los propios pares un ambiente hostil, intimidatorio por estas conductas. Acercamientos indebidos, vamos a bajarlo a tierra, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Exactamente, porque lo hablamos así. Sí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, hay dos modalidades básicamente, lo que es el chantaje sexual, que generalmente se da en esa línea jerárquica porque hay, requerimientos de favores sexuales a cambio de ascensos o de no despido, etcétera. Eso en la modalidad de chantaje sexual, y es muy grave. Y la otra modalidad es el acoso sexual ambiental, que es lo que hablábamos de estos acercamientos indebidos, expresiones orales o escritas que rozan y que ofenden y humillan al que los recibe. Y ahí ato algo de la definición que leíste recién. O sea, acá es clave la posición de la víctima, o sea, el rechazo o cómo se siente afectada en su honor la víctima que está padeciendo acoso sexual. Te pregunto una cosa, por ejemplo, mismo acoso, dos personas distintas, una persona lo entiende, es un tarado, el pesado no lo soportó más, pero ¿qué voy a hacer? Y otra persona le genera justamente una humillación mucho mayor a lo del otro, ¿no? Pero son iguales, o sea, es el mismo tipo, el mismo personaje que tiene el mismo proceder modus operandi en con las dos, ¿no? Sí. A una y a otra. Eso como al verlo, ¿no? Porque lo vas a constatar, ¿no? Este tipo está, puede ser hombre y mujer, ¿no? Está con el mismo modus operandi en dos personas. Pero eso supongo que también tiene que ver con cómo se posiciona la presunta víctima en esa primera instancia, en ese primer momento, ¿no? Exacto. Yo les agradezco mucho esa pregunta porque es usual, ¿no? Incluso las propias víctimas, lo que tú decías, ¿no? Claro. La misma situación afrontada de diversa manera. ¿Y por qué? Primero porque es mucho factor subjetivo, ¿no? Pero además porque todavía aún hoy tenemos hay una psicóloga que ha estudiado mucho este tema, que es Galeotti, Raquel Galeotti, que habla de la brecha perceptiva, ¿no? Claro. Que
hay una brecha todavía y que tiende a minimizar ciertas conductas que un tercero imparcial como un juez podría decir, no, acá realmente esta conducta es indebida en el ámbito laboral. Se naturalizan, ¿no? Pero tenemos naturalizados Exacto. ciertos comportamientos, sobre todo en las generaciones más X o boom, ¿no? Más viejas. No digo que ninguno de nosotros estemos en esa, pero bueno, tenemos más naturalizado ese tipo de cosas que nos llevan a la víctima a naturalizar ciertos comportamientos y a no sentirse ofendida o herida en su honor, ¿no? Giovanna, en ese sentido, hablando de la naturalización, creemos que a esta altura del partido no deberían pasar estas cosas, pero sabemos que siguen pasando y mucho. ¿Cuáles son los recursos que tiene una víctima? Porque a veces decís, bueno, no quiero perder mi trabajo, estoy hablando de una persona que tiene un nivel jerárquico más grande que el mío, pero ¿qué puedo hacer yo si estoy sufriendo de ese acoso sexual laboral? Bueno, lo primero que le diría a la víctima que padece o al testigo, al que está presenciando. ¿Puede haber un tercero? ¿Puede un tercero? Por supuesto, la denuncia puede venir de la propia víctima o de un tercero que presencie. Y el acoso, algo que ahora voy a contestarte, pero el acoso puede provenir en el ámbito laboral también de un cliente hacia la empleada de una empresa, de un proveedor, ¿no? De un trabajador tercerizado, o sea, puede venir de distintos ámbitos y siempre el organismo público, porque esto abarca ámbito privado y ámbito público, y el empleador son los responsables de adoptar medidas tendientes a preservar la seguridad y la integridad psicofísica de los trabajadores. En cuanto a qué herramientas tienen las víctimas, bueno, esta ley del 2009 y reglamentada varios años después, exactamente la misma fecha, 8 años después, en el 2017, trae varias herramientas de defensa para las víctimas. ¿Por qué? Porque trae la posibilidad de denunciar en varios ámbitos, sea a Inspección General, sea directamente al Poder Judicial, sea en la propia empresa, en la dirección, si hay un protocolo que las organizaciones todas están obligadas hoy a tener un protocolo de actuación. ¿A dónde debe acudir la víctima? Un canal seguro a quien revelar esta situación que es muy delicada y que genera mucho pudor en realidad y mucho miedo. Y que generalmente no hay pruebas, ¿no? Pasa lo mismo con los abusos sexuales. ¿Qué hago yo? Es que muchas cosas, situaciones se dan en privado. Claro. Muchas, ¿no? Entonces, se dan en el ámbito privado, claro. El acosador generalmente busca esos ámbitos privados, entonces que sea tu palabra contra la mía. Y acá la importancia de la denuncia. La denuncia, la ley lo que dice es, la denuncia, se pruebe o no se pruebe el acoso, no debería afectar o no va a afectar la relación de trabajo. Pero eso es teórico, doctora. Bueno, eso es el teórico generalmente, o puede ser no un factor que estimule la denuncia si el acoso viene del jerarca máximo. Pero si viene de un par, bueno, capaz que me animo. Y lo ideal es, además, el hecho de denunciar por el decreto que vino luego implica un indicio. O sea, si hay una recurrencia, hoy denuncia ella, mañana denuncio yo, y bueno, hay un indicio de que esa persona realmente está teniendo una conducta indebida y realmente, capaz que en la primera vuelta no es sancionado, en la segunda seguramente lo sea. ¿Y si no me dan corte? Bueno. ¿A dónde voy? Si mi empresa, mi jefe o alguien no me dan corte, ¿a dónde voy? Ahí la herramienta tenemos varias vías. Una es al sindicato, si existe sindicato, la Inspección General, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o directamente al Poder Judicial en una acción judicial breve, además porque se tramita vía acción de amparo y no se le requiere a la víctima ir previamente a la fase administrativa, o sea que puedo ir directo a una acción bastante breve y reclamarle al acosador una indemnización especial, que me indemnice el daño moral que sufrí como víctima de acoso por esas actitudes. Obviamente voy a tener que probar lo que ustedes decían hoy, el esfuerzo probatorio, pero bueno, también está la garantía del testigo reservado, porque también hay compañeros que a veces presencian y también por miedo a perder la fuente de trabajo no quieren declarar. Bueno, el decreto trajo la figura del testigo reservado. Eso es lo que te quería preguntar, porque ¿con qué frecuencia se ve que la víctima lo comparta, por ejemplo, entre sus pares? Y se lo comente a una compañera, pero le diga, no vayas a decir nada porque tengo miedo de perder el trabajo. ¿Qué es lo que pasa con esa compañera que toma conocimiento de la situación? ¿Qué es lo que tendría que hacer también? Bueno, esa compañera puede salir de testigo y pedir especialmente que se reserve su identidad. La Inspección General debe tramitar por vía separada, no es parte del expediente, de modo de proteger. Y esa es una buena cosa de nuestra norma.
nuestra norma, porque da esas herramientas para preservar esa integridad, y preservar a las personas, tanto a la víctima como al testigo, en ese proceso que además ya de por sí es desgastante y todo lo que implica, ¿no? La situación es bastante delicada, entonces esas protecciones que ha traído esta normativa de la mano de garantizar un debido proceso para todas las partes, también el presunto acosador tiene sus garantías, tiene derecho a comparecer con un abogado, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a probar que no hubo acoso. De hecho, la normativa también, ante caso de denuncias falsas, dice que, bueno, que obviamente alguien que hace una denuncia falsa, más allá de las acciones penales que pueda haber, puede ser despedida por notoria mala conducta, o sea, pueden tomarse acciones también frente a una denuncia falsa. ¿Se tienen cifras actuales sobre las denuncias que ha habido por estas situaciones? A ver, las cifras que tenemos es las de la Inspección General de Trabajo. En los últimos 3 años, hasta 2021, hubieron 108 denuncias en total, o sea que hubo una merma, sigue habiendo una merma de denuncias año a año, quizá el efecto de la pandemia, ¿no? Claro. Que la gente se alejó, el teletrabajo puede ser, pero realmente el volumen no es significativo. No tenemos estadística de las denuncias que se diligencian internamente en las empresas y en las organizaciones. Acá el mensaje para nuestras organizaciones es: hay una tarea de prevención que el Estado, en el reconocimiento de este tema, de este problema, de esta problemática, le ha depositado en las organizaciones ese deber de educar, de sensibilizar, de armar un protocolo, de difundir una política institucional, dando la señal clara de rechazo a este tipo de actitudes. ¿Hay interés de las empresas y preocupación por esto? Hay preocupación, sobre todo porque el empleador que no toma medidas puede ser condenado a reparar, a indemnizar. ¿Tá? Cuando el empleador formalmente se entera vía denuncia escrita o la víctima viene con 2 testigos a denunciar, tiene que tomar medidas inmediatamente, abrir una investigación. Si la empresa, y esto es importante, entiende que no tiene los recursos, puede ser una empresa mediana, chica, que no tenga los recursos operativos para diligenciar una investigación, puede la propia empresa acudir ella a la Inspección General de Trabajo y decir, por favor, sigan ustedes esta investigación. Doctora, estadísticamente, el acosador se siente sorprendido al momento, porque parece todo como algo que se trabaja de forma secreta, ¿no? La víctima recurre a quien tenga que recurrir y denuncia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El acosador se siente sorprendido en la mayoría de los casos o ya sabe que viene por ese lado? Bueno, la casuística es variadísima, pero en principio te diría que hay una tendencia a negar sistemáticamente, a negar, a verse sorprendido, que esa sorpresa, bueno, será más o menos real en función de la realidad, de que sea verídica la denuncia, pero hay una tendencia a negar ser autor o ser sujeto activo de ese acoso. Esa es la realidad. ¿Hay un debe en materia educativa en nuestro país al respecto? O sea, ¿cómo se está posicionando la sociedad en este tema? Creo que de todas maneras, tú dirás, pero estamos bastante bien, supongo, en lo que es relación al resto de América Latina, con culturas y sociedades muy machistas, pero ¿cuál es cómo trabajarlo ya desde abajo, ¿no? Porque obviamente acá hay toda una crianza que de alguna manera va potenciando que después a determinada edad cosas que parecen que pueden ser piropos, en realidad pueden estar molestando y generando un acoso solapado. ¿Cómo habría que trabajar o se está trabajando al respecto? Yo creo que a nivel educativo, y acá en este tema es fundamental el rol de los educadores y de nosotros como padres también en la crianza, ¿no? Es fundamental esos nuevos conceptos, esos nuevos paradigmas que tenemos, las nuevas masculinidades que tenemos, ¿no? Otro concepto de masculinidad en esto de la igualdad de género, de que realmente vamos avanzando hacia ahí. Creo que hay mucha concientización, hay mucho para recorrer, pero hemos avanzado un montón y nuestras próximas generaciones este tema realmente no debería ir disminuyendo por un tema generacional y de nueva mentalidad y nueva cultura. Y creo que a nivel educativo sí se trabaja, porque el acoso, esta es una modalidad, el acoso sexual es una modalidad de acoso y de violencia psicológica
y hasta física podría ser. Y se está trabajando mucho lo que es bullying, acoso a nivel escolar, y eso va a derramar necesariamente en nuestra sociedad. Exacto. Jiménez, ¿querías preguntar algo? Ya No. Atado a eso, estaba pensando el rol que juegan también las redes sociales, ¿no? Se ve muchos scratches, está bueno eso. escrachos, no sé cómo se dice, escrache, sí, sobre situaciones así, o a veces cuando decís, bueno, el último recurso que tengo quizá es publicarlo en Facebook, publicarlo en Twitter. Sí, la verdad que no se ve mucho en redes sociales y está bien que así sea porque, ¿qué pasa? Este es un tema que para poder realmente acusar a alguien de acoso, uno tiene que tener los elementos probatorios. Claro. ¿Ah? Y el otro tiene que tener el derecho a la debida defensa, ¿ah? A poder probar si realmente acosó o no. Si yo, mi primer recurso como víctima es ir a las redes sociales, corro el riesgo... Te puedes ver en un problema también. De verme hasta en una acción penal por difamación e injurias. O sea que... yo no recomiendo esa vía, sí recomiendo salir de la zona del silencio, porque el silencio lo único que hace es darle más libertad de acción a los acosadores. Y potenciar más la práctica, tema. ¿no? A nivel Exactamente. general. Giovanna, muchas gracias. Gracias. Por favor, un gusto. Y ojalá todos podamos seguir avanzando saludablemente en este aspecto. Ojalá que sí. Ojalá.